Ya está. Ya, ok. Entonces, la semana pasada empezaron a ver sistemas de ecuaciones. Ya pasamos lo que era trabajar con ecuaciones lineales de hasta orden n, y ahora vamos a trabajar con sistemas de ecuaciones. Igual que en las ecuaciones algebraicas, los sistemas de ecuaciones diferenciales son, al igual que las ecuaciones, solamente que en este caso están como entrelazadas las ecuaciones. Entonces, como que una función aparece más de una vez como en el sistema entero. Un ejemplo de eso es esto que ven acá en la P2, que es que la derivada de una función x depende de sí mismo, entonces es una ecuación, y a la vez depende de otra función. Y la otra función, su derivada, tiene una relación con x. Entonces, esto es un sistema de ecuaciones diferenciales. Ya, y eso es lo que al menos revisé que vieron la semana pasada. En principio a nosotros nos va a interesar estudiar los sistemas de ecuaciones lineales, que son aquellos sistemas que tienen la forma así. A ver, x igual a por x más b, donde tienen que entender a x como un vector de funciones, a como una matriz y a b como el mismo vector derivado y b otro vector. Puede parecer confusa esta notación, pero si vemos el caso de acá abajo, nosotros podemos escribir, por ejemplo, x grande como x chica y chica, y este sistema yo lo puedo escribir como xy' es igual a la matriz 1, 3, 3, 1 por x, y. ¿Ok? Entonces, aquí en este caso el b sería 0, porque no lo estoy sumando nada, y esto resume mi sistema. Entonces, a nosotros nos va a interesar estudiar los sistemas que tienen esta forma. Es lineal porque estamos trabajando con multiplicación de matrices que son operaciones lineales. Entonces, en principio, a nosotros antes nos fue muy útil trabajar con la exponencial para resolver ecuaciones lineales por las propiedades que tiene, en particular la propiedad más bacán que tiene, ahora voy a pasar a la pizarra, aquí, es que soluciona esta ecuación, a por i. ¿Sí? La solución de esta ecuación es la exponencial, que es una función de la forma una constante por e a la a por t. Entonces, a mí me gustaría extender de alguna forma esto a cuando tengo un sistema de ecuaciones, matrices, de este estilo. ¿Okay? En este auxiliar vamos a cubrir esto, cuando es homogéneo. Entonces, a mí me gustaría encontrar una solución del tipo de esto, ¿sí? Y vamos a llegar a que vamos a definir la exponencial de una forma muy parecida como lo hacemos para números, y vamos a llegar que se tiene una solución de la forma e a la a t, con a la matriz. Vamos a hacer la exponencial de una matriz, y la vamos a definir de una forma que se siga teniendo esto. Y esto va a tener que estar multiplicado por un vector c. ¿Por qué? Porque bueno, vamos a ver que la exponencial de una matriz es una matriz, y como yo quiero que x me dé un vector, o sea, que x me dé un vector, esa matriz tiene que ser multiplicada por un vector. ¿Ya? Ese es el principio que vamos a seguir. Ah, ya. Repetir. Bueno, en cortas palabras, que alguien preguntó, ¿acaso podía repetir un poco? Que entró recién. Es que nosotros estábamos acostumbrados a resolver sistemas. Ahora puedo volver a la pizarra. O sea, a resolver ecuaciones de este tipo. ¿Ok? Ahora nosotros queremos dar un paso más allá y resolver sistemas de ecuaciones que involucran este tipo de cosas. Estos sistemas de ecuaciones se pueden escribir como esto, de esta forma, donde x es un vector y a es una matriz. Entonces,
yo usaba mucho la exponencial, tenía propiedades muy útiles cuando trabajaba en una dimensión para resolver ecuaciones homogéneas. Esas mismas propiedades voy a obtener ahora que voy a definir la exponencial de una matriz para poder resolver este tipo de problemas. Entonces, en este auxiliar vamos a hacer eso. Primero vamos a ver que podemos resolver las ecuaciones así, y luego vamos a resolver un problema en la P2 de eso. Y bueno, en general va a ser, es muy esto lo que se hace de aquí en adelante. Como en el curso, vamos a, al menos como lo que entra en el C3, va a ser resolver sistemas de ecuaciones lineales, que se resuelven más o menos como lo voy a hacer ahora, que se va a resumir a calcular la exponencial de una matriz. Y, bueno, ¿cómo se calcula eso? Va a depender de la matriz y vamos a ver acá un caso. Entonces, ya. Primero, definimos la exponencial de una matriz de esta forma y, si mal no recuerdan, la exponencial de un número, vamos a ponerlo acá, la exponencial de x se puede escribir así. Ahí está riendo. Démosle así, ¿ya? Nosotros definimos la exponencial de un número de esta manera. Quizá ustedes se acuerdan que en intracálculo lo vieron como un límite, me parece. Al menos yo cuando lo vi como un límite de 1 más 1 partido n, así. O sea, un x. Y eso a la n, ¿ya? Bueno, no recuerdo muy bien si en intracálculo se demuestra que son lo mismo, pero son definiciones equivalentes. Realmente se puede definir de ambas formas. Nosotros vamos a definir la exponencial de una matriz así, y vamos a demostrar las propiedades de las que estaba hablando antes, que sirven para resolver estos problemas. Si tienen alguna duda, pregunten o interrumpan, no hay problema. Bueno, entonces vamos a hacer la parte A, que dice, bueno, demuestre que la función, la exponencial de esta matriz por x0, soluciona este sistema. O sea, nos dicen que verifique que realmente la exponencial de una matriz, t menos t0, soluciona este tipo de ecuaciones. Ya, entonces, lo que vamos a hacer va a ser derivar esto y mostrar que en efecto cumple esto, cumple lo que tiene que cumplir el sistema. Entonces queremos derivar la exponencial por x0, pero x0 es una constante. Entonces a mí eso no me interesa, ya que al derivar solamente me va a interesar este término. Entonces me dirijo a derivar este término y para eso voy a la definición de la exponencial. ¿Okay? Entonces vamos a eso. Y calculamos la derivada. Entonces, vamos a calcular la derivada de t menos t0 por a. Y ponemos la serie. Y en principio, como que, al menos a mí visualmente, no me es fácil aplicar la derivada directamente al ver la serie. Entonces, expandí el término en la suma para que sea más fácil aplicar la derivada. Entonces, aplico la derivada término a término. Y la identidad es una constante, entonces la daría a 0. Acá la A es una matriz también constante, entonces simplemente tengo que derivar el t, y esta matriz va a pasar acá. ¿Sí? Entonces, aplico derivada, el término que sigue va a tener esto, pero va a estar dividido 2, entonces al aplicar la derivada se me van a eliminar, y para el caso K, al derivar, la K va a salir, voy a multiplicar acá por K, se me va a ir con el K factorial de abajo y me va a quedar K factorial, o sea, K menos 1 factorial abajo, y me va a quedar esto de aquí. ¿Por qué se está riendo? No estoy haciendo un chiste. Bueno, Carlos Berna, no sé cuántitos, no estás muteado y no sé, en bola estás riendo por otra cosa, pero eso. bueno, gracias. Sí, o que aguante el chiste, boy.
Ya, bueno. Entonces, calculo la derivada. Finalmente lo que pasa, si notamos, es que nos queda lo mismo anterior, simplemente que cada término está multiplicado por a. Entonces, factorizo la a y obtengo nuevamente la serie que es de la exponencial. Entonces, obtengo la exponencial al final. Ya, no sé si se entendió bien, como que siento que quizá me enredé un poco. ¿Se ve como los pasos que he hecho? Ya, alguien se perdió. ¿Ya dónde perdiste, Ignacio? Bueno, tampoco es tanto, así que lo puedo decir de nuevo. Ya. Nosotros sabemos que las derivadas de la suma son la suma de las derivadas. Entonces, en este caso estoy trabajando con una serie, pero eso no tiene que quitarme tranquilidad de que puedo seguirlo haciendo, porque esta suma converge y eso es algo con lo que tengo que trabajar. Entonces, puedo derivar término a término. Puedo entrar a la serie y quiero derivar esto. Quizás lo que puede confundir un poco es aplicar regla de derivada a matrices, pero tengo que considerar que eh, primero que todo, esta matriz A es constante, entonces yo no tengo que derivar la matriz A aquí. Solamente tengo que preocuparme del T. Entonces, la matriz identidad es constante, entonces al derivarla me va a dar 0, la ignoro, se va a 0, se va. Al derivar esto, el T va a pasar a ser un 1, entonces este me va a quedar como un 1 y el A no lo toco, entonces me va a quedar aquí. Aquí debería haber un A cuadrado, T menos T0 cuadrado, medios. Entonces yo derivo y simplemente tengo que derivar este término de acá. Al derivarlo, ese 2 sale, se me va a eliminar con este y simplemente me va a quedar esto de acá. ¿Okay? A cuadrado, T menos T0. Para el caso K, ese K también va a salir, se me va a eliminar con el K de aquí y me va a quedar K menos 1 factorial y el A la K va a seguir igual. Entonces simplemente va a bajar el orden de la potencia y del factorial y así consecutivamente. Entonces, noto que si factorizo el A, realmente obtengo A por la serie que ya tenía antes. Y eso justamente es lo que quería mostrar, que la derivada de la exponencial es la matriz A por la exponencial anterior. Entonces, he mostrado que se cumple eso, por lo tanto, ahí, por lo tanto, si multiplico a ambos lados por x0, voy a obtener la ecuación que me piden a mí, que cumpla. O sea, ¿y qué me pedían que cumpliera? Ahí me pedían mostrar que esta función, al derivarla, primero que todo va a soltar a, que es lo que he mostrado acá, ha soltado a al derivarla, y al evaluarla en T0 tiene que dar x0. Entonces, si yo evalúo esta función, bueno, esta, vamos a ponerlo con amarillo, aquí, bueno, a ver si no tampoco, pero esta, si la evalúo en T0, no, esta es la derivada, no, esta de acá, perdón. Esta de acá, si la evalúo en T0, voy a obtener E a la 0. Y E a la 0 tengo que entenderla como la identidad. Entonces, me va a quedar la identidad por x0 y por lo tanto me va a dar x0. ¿Ok? Entonces, así he mostrado que la exponencial de una matriz es solución al sistema de la forma x' igual a a por x. ¿Ya? Entonces, básicamente cualquier sistema lineal lo puedo resolver en estos términos, a partir de exponenciales de matrices. ¿Ok? Entonces, ahí se entendió mejor. ¿Sí? Ya, perfecto, qué bueno. Ya. Entonces, con esto tengo que
calcular la exponencial de una matriz es lo que yo quiero a la hora de resolver sistemas de ecuaciones. Ahora, ¿cómo lo calculo? Porque en principio yo al ver que tengo que multiplicar, o sea, hacer esta serie para una matriz, como a nivel de cálculo es algo que parece imposible, porque realmente tengo que multiplicar infinitas veces la matriz por sí misma. Entonces, hay otras maneras de hacerlo cuando la matriz tiene cierta forma, o sea, cuando tiene como ciertas propiedades, por decirlo de alguna forma. Uno de esos casos es cuando la matriz es diagonalizable. ¿Cuándo una matriz es diagonalizable? Una matriz se dice diagonalizable cuando se puede escribir de esta forma. ¿Ok? Cuando A lo puede escribir como una matriz P, una matriz diagonal y la inversa. Ahí voy a correr esto que está como. Ya. Una matriz diagonal y la inversa de la primera. Y tengo que entender a la P como que en sus columnas está algo que yo voy a llamar vectores propios y en la diagonal de la matriz del medio los valores propios. Bueno, y acá está la inversa de la primera. ¿Eso lo alcanzaron a ver en lineal? Yo creo que está como menos en la fecha, yo creo que sí, ¿no? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, me interesa estudiar este tipo de funciones. ¿Por qué? Porque si flashbacks, si yo multiplico, ahí voy a pasar a como a la otra, como empezar a resolver. No, mejor no, porque va a distraer mucho. Ya, pero ¿qué propiedades tienen estas matrices? Estas matrices tienen una propiedad muy útil, en este caso, que es que si yo hago a cuadrado, esto es P de P a la menos 1, P de P. Entonces, este P a la menos 1 con el P va a ser la identidad, por lo tanto se van a como, no se van a eliminar, pero lo puedo ignorar, omitir, y me va a quedar P de cuadrado, ahí está la menos 1, P a la menos 1. Y de esta misma forma, sé que A a la K es igual a P a la, o sea, P de la K, P a la menos 1. Entonces, las, las potencias entran directamente a la matriz diagonal. Y una matriz diagonal, cuando la multiplico por otra matriz diagonal, simplemente se operan directamente uno a uno los miembros que están en la diagonal. Este se va a multiplicar por este por este. Entonces, al aplicar la exponencial a una matriz diagonal, voy a obtener la exponencial, o sea, en la diagonal, la exponencial, no, la diagonal de las exponenciales. Ya, pero eso es lo que vamos a ver después, pero, o sea, lo vamos a ver aquí mismo. Pero ya, entonces tengo esa propiedad, que al elevar una matriz diagonal, o sea, una matriz diagonalizable, por sí misma, solamente tengo que preocuparme del miembro que está al medio. Todas las potencias entran a la D. Entonces, aquí me dicen, considerando A diagonalizable, bueno, con D, eso significa que D es una matriz diagonal y P es la matriz que tiene los valores, o sea, vectores propios como columnas. Verifique que la exponencial de la matriz es P por la exponencial de la diagonal por P a la menos 1. Entonces, eso es lo que vamos a demostrar, que es lo que está aquí. Y se hace utilizando lo que dije recién, que es que ya, tomo la exponencial de la matriz, esta es esto por definición, reemplazo A, que es esto, P de P a la menos 1, lo elevo a la K, y eso es simplemente elevar a D a la K, y como ni P ni P a la menos 1 dependen de K, pueden salir de la suma. Bueno, esto como que puede tranquilizar como el hecho de sacar y meter cosas a la serie,
pero tienen que entender a la serie como un límite cuando el término que va arriba va a infinito. Entonces, en cada n que va subiendo, no importa, o sea, como que puedo entrar y sacar el p, entonces son iguales, los límites van a quedar iguales. Entonces puedo sacar los p y me va a quedar esto. Y lo que tengo adentro no es otra cosa que la exponencial de la diagonal. Entonces voy a obtener eso. ¿Ok? ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Bueno, parece que no. Un poquito, que me faltó escribir lo último. Ya, sí. Gracias. Vale, de nada. Ya, pero si estás entendiendo, bacán, que realmente la semana pasada, o sea, cuando estaba probando el auxiliar, realmente no sabía muy bien de qué hacerla porque no estaba lo suficiente como para resolver un ejercicio todavía, porque solamente había visto existencia y unicidad de sistemas, pero no métodos para resolver. Entonces, aquí lo que estoy haciendo al final es crear, como sentar la pauta, la base de cómo se resuelven los ejercicios, y en las dos vamos a hacerlo. Entonces, si entienden esto, pucha, como que ya están entendiendo por qué están haciendo o qué es lo que tienen que hacer después cuando vean un sistema. Y va a facilitarlo harto. Ya, veamos la C. Ya, a partir de lo anterior, ahí. Ya la C. A partir de lo anterior, concluye que las soluciones a un sistema homogéneo, x' igual a x, pueden escribirse como, bueno, como esta combinación. Una combinación lineal de las exponenciales a los valores propios por, bueno, C1, C2 son constantes y los valores propios. Entonces, esto es, pues, como bacán porque realmente muestra que es muy parecido a lo que hacíamos en ecuaciones como normales, como ecuaciones de orden n, como que la forma de las soluciones es muy similar o casi igual. La única diferencia es que como x tiene que ser un vector, realmente cada uno de estos elementos tiene que ser un vector. Ahora están ponderando a los vectores propios. Entonces, como que ya, o sea, se parece bastante, está extendido, pero es bueno como que no tengamos que cambiar tanto la notación o la forma de trabajar. Entonces, me dicen que concluya, a partir de lo que ya hemos hecho, que mi solución tiene esta forma. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos que la solución a este problema, este tipo de problemas, es de esta forma. ¿Ok? Es la exponencial de la matriz A, porque es la matriz A la que tiene que salir al derivar t menos t0 por x0, donde realmente x0 y t0 son libres porque no, en principio no he exigido aún una condición de borde o condición inicial. Por lo tanto, x0 y t0 son constantes cualquiera, así como lo importante es que estén, porque si no estuviera x0, la exponencial de una matriz es una matriz, y yo realmente lo que quiero es un vector. ¿Ok? Entonces, es importante que esté el vector, puede ser cualquiera, pero es importante considerarlo, porque si no voy a obtener, como digo, una matriz, y eso no me soluciona nada, porque yo quiero un vector. Entonces, desarrollamos para una matriz diagonalizable. Ya vimos que la exponencial de o sea, de una matriz diagonal simplemente es tomar, bueno, como quitar p para menos 1 y tomar la exponencial de lo que está al medio. Entonces, eso es lo que hacemos en esta igualdad. Saco p a la menos 1. El x0 lo ignoro porque está al lado, solamente he trabajado con la exponencial que está a la izquierda. Y es la exponencial de la diagonal. Entonces,
Ya. Ahora noto que bueno, P a la menos 1 realmente es una matriz que tiene los vectores propios, pero en principio son constantes. Ah, esto sí, no me di cuenta. Ya. Entonces tengo... Ah, ya. Y aquí, P a la menos 1 por X0 es en principio una constante, o sea, un vector constante, porque P a la menos 1 es una matriz constante, X0 un vector constante, entonces me va a dar aquí un vector C constante. P va a quedar aquí y E a dt va a seguir aquí. Ahora, E a la dt, como dije antes, lo que va a quedar va a ser esto. Yo al sacar la exponencial de esta matriz, lambda 1 a lambda n, todos los otros son 0, yo sé que una matriz diagonal, cuando la elevo a la n, cuando la multiplico por sí misma a la n, o a la k, se va a multiplicar cada término a la k. Se van a ir elevando. Por lo tanto, al aplicar la exponencial, esa serie se va a ver reflejada en cada uno de los términos de la diagonal. Eso es lo que va a pasar. Va a entrar directamente, porque la suma se distribuye, entonces va a entrar a cada término, y el producto, como ahora en particular lo hace, también voy a obtenerlo. Por lo tanto, la exponencial de esta diagonal va a ser simplemente la diagonal que adentro tiene las exponenciales. ¿Ok? Entonces, al multiplicar esto por P y por C, al principio me van a quedar el vector de combinaciones de este por C. A ver, lo voy a hacer. Ya. Este va a estar multiplicado por B1, de N, y acá por un vector desde C1 hasta Cn. ¿Ya? Entonces, al multiplicar estas dos matrices, me va a dar otra matriz, pero que va a contener, a ver, bueno, estos son todos 0, entonces solamente tengo que considerar este. Entonces, me va a quedar como columna B1 e a la lambda 1. Ese es el producto punto entre ellos dos. O sea, bueno, B2 e a la lambda 2. Bueno, y así. Y aquí por las constantes. C1 a Cn. Y al hacer el producto acá, bueno, voy a obtener la combinación que está aquí. Bueno, es como medio raro, realmente. A ver, se me enredando. A ver, calmando. A ver. Ah, no, deberían ser hacia abajo. Debería ser hacia abajo esto. Esto es hacia abajo. Porque va a ser la primera coordenada del B1 por el E a la lambda 1. Ah, pero claro, el E a la lambda 1 es un número. Entonces me va a quedar así simplemente. Ya, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ya, esto. Ya, ahí sí, sí. E a la lambda 2, B2, bueno, y así. Y al final voy a volver a multiplicar y me va a quedar esto que está acá. Bueno, puede ser, bueno, lo ven, o sea, como en general, o se cacha, no sé si se cacha, pero es como más o menos visible cómo queda esto. O sea, porque realmente queda así al hacer esa multiplicación. Sí, realmente sí. Yo pensé que iban a decir todos no. Ya, pero bueno. Bueno, entonces hemos llegado a eso. Hemos llegado a que la solución, bueno, tras hacer esta multiplicación, tiene esta forma, que es justamente la forma que a mí me piden aquí. ¿Ya? Entonces, ahí voy a borrar. Ah, ya, ¿por qué P a la menos 1 por X0 es C? Ya. Es que realmente ahí
cambié como la notación de alguna forma y pasé a llamar a esto C, simplemente. Porque P a la menos 1 sé que es una matriz constante que no depende de T y que X0 también es un vector constante. Entonces, al vector que resulta de esa multiplicación lo llamé C. Y solo eso. Ahora, sí, o sea, quedó bien, claro. Ah, ya, perfecto. Entonces, ya lo que hemos hecho ahora, entonces, ha sido ver que si tengo un sistema de ecuaciones, x' igual a x, un sistema, esa x micro chica, pero es un vector. Cuando A es diagonalizable, tengo este tipo de soluciones. ¿Ya? Entonces, vamos a aplicar eso para resolver este problema. Y realmente es como más o menos se resuelven todos los problemas. O sea, ahora vamos a resolver lo que va a ser después la solución homogénea de los sistemas de ecuaciones. Entonces, vamos a resolver ahora este. No, ya voy a hacer como un mini descanso de 1 minuto por si se quieren tomar agua o algo, que igual siento que hicimos harto y encuentro que estamos bien en el tiempo, por si quieren respirar, porque igual siento que hicimos hartas cosas. Entonces cuando quede las 18:37 voy a empezar a hacer. ¿Están o sea, quedando claro más o menos la idea? Como el camino que vamos siguiendo para poder trabajar estos sistemas. Ya, espera unos 30 segundos porque cambió muy rápido. Ah, ya. ¿Por qué la diagonal de una exponencial es, claro, la diagonal de las exponenciales? Ya hagámoslo acá. Bueno, primero que todo, hay que notar que, claro, si yo tomo una diagonal de este tipo, si yo la multiplico por sí misma, fíjate que todo lo que se va a multiplicar van a ser lo de las diagonales. Entonces me va a quedar lambda 1 cuadrado, así lambda n cuadrado. ¿Ya? Entonces, eso va a seguir así hasta la n. O sea, donde decirte está la n-1, entonces esto va a ser a la n. Ahora, si yo sumo, o sea, digamos que yo divido por 1 partido n factorial. Esto es d a la n, lo divido en n factorial. Si lo divido en n factorial, como es una constante, va a entrar a cada uno de ellos. Por lo tanto, aquí va a quedar n factorial y acá n factorial. ¿Ya? Ahora, si hago una suma, una suma, y como funciona la suma, o sea, una suma como moviendo el n, desde n igual 0 hasta infinito, esa suma va a entrar a cada uno de los coeficientes de la matriz. Ahí. Lo cierto es que tengo que escribir muy chico, entonces como que queda bien raro. Ya. Y bueno, eso es lo que, esta es la exponencial de la matriz diagonal y es igual a esto. Y si notamos, esto es la exponencial de cada uno de los términos, de cada uno de los valores propios. ¿Okay? Esto de acá, porque e a la x no es otra cosa que esto. Ahí, se me pegó un poco. Ahí. Y aquí va x a la n, x factorial. ¿Vale? Entonces, eso, por eso
y bueno, y por eso va a quedar la exponencial de cada uno de ellos al final. Aquí me va a quedar e a la lambda 1 y así e a la lambda n. Bueno, por eso queda así. Ya. Vale, vale. Bueno, entonces... Ahora vamos a aplicar lo que demostramos recién. Como ya matraqueamos, demostramos propiedades. Ahora hay que ver que realmente, o sea, ya vimos que realmente funciona, ahora hagámoslo funcionar, que nos sirve para resolver esto. Como ya dijimos antes, puedo considerar el vector x como xy. Y bueno, este sistema yo lo puedo escribir como 1, 3, 3, 1, y acá xy. ¿Sí? Entonces, noto que esta matriz es simétrica, por lo tanto es diagonalizable. Entonces, tampoco me acuerdo de la demostración de eso, pero es una propiedad. Entonces, puedo hacer esto, puedo hacer el procedimiento que hicimos en la pregunta anterior y dirigirnos a encontrar soluciones de ese tipo. ¿Por qué? Porque ya lo demostramos, entonces sabemos que es cierto. Entonces, todo lo que tenemos que hacer es calcular los valores propios y vectores propios de esta matriz y ya voy a tener mi solución así, listo. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Ahora quizás algunos piensen como, calcular vectores propios, que lata, no sé qué, pero bueno, en esta parte del curso se calculan altos valores propios y vectores propios, así que lo siento mucho. Sí, a mí me sentí así. Chale, güey. ¿Dónde está? Aquí no está. Ya está, al lado. Ya. Entonces, ya, queremos resolver el siguiente sistema. Ese sistema lo voy a escribir con esta matriz, es diagonalizable, y por la parte anterior sabemos que tienen esta forma. Entonces, todo lo que tengo que hacer es encontrar los valores propios y vectores propios. Para quienes no se acuerdan, los valores propios son aquellos valores que cumplen lo siguiente. O sea que A por V es igual a lambda por V, para algún vector V. Y a ese vector se le llama vector propio. Entonces, yo quiero encontrar un lambda que me cumpla esta ecuación para algún vector V. Y esto es equivalente a que A por V menos lambda V sea 0. Puedo factorizar el V y hacer A menos lambda identidad V sea 0. Y claro que a mí me interesa solo los casos en el que el V es distinto de 0. Por lo tanto, para cumplir esto, tendría que enviar esta matriz, tendría que enviar a 0 alguien que es distinto de 0. Y eso nosotros sabemos que significa que no es invertible, y eso significa tener determinante 0. Entonces, a mí me interesa estudiar cuando esa matriz de adentro tiene determinante 0. Encontrar los valores de lambda cada vez que eso suceda. Entonces, se va a estudiar eso. Entonces, calculo el determinante. Pucha, ya. Ya, ahí preguntaron qué cosa exactamente de lo último. Ya, de por qué estamos calculando el determinante. Ya. Si ustedes, no sé si recuerdan, pero cuando una matriz, que es un lineal, un operador lineal, es biyectiva, solamente envía el 0 al 0. ¿Ya? Entonces, si esta matriz que está acá, esta, envía a V a 0 y no es 0, significa que no es invertible. ¿Ok? Entonces, para resolver
esta ecuación para un b distinto de 0, el determinante tiene que ser 0. Quizás lo dije más desordenado que antes. Ah, ya, pero se entendió. Alega. Qué bueno, qué bueno. Ya, entonces, quiero que el determinante sea 0. Calculamos el determinante, la matriz la conocemos, entonces el determinante de esto va a ser 1 menos lambda por 1 menos lambda. Y, bueno, 1 menos lambda al cuadrado. Calculo esto y bueno, me va a quedar lambda cuadrado, me va a quedar menos 2 veces el primero por el segundo, entonces va a ser menos 2 lambda. Y el número que va a quedar va a ser un 1 y va a ser positivo. Y va a ser 1 menos 9 y va a quedar 8. Y eso es el polinomio que me queda acá. Para este polinomio, ¿no?, quiero encontrar sus raíces, que van a ser lo que me va a entregar los valores propios. Y, bueno, se puede hacer por inspección o por la fórmula. Vamos a la fórmula. Entonces, lambda igual a menos b, que va a quedar 2, más menos, raíz de b cuadrado, que es 4, menos, me está preguntando algo, factorizas, sí, también puedo factorizar. 4 menos 4a por c, y me va a quedar más 32, y eso partido 2. Y eso, bueno, me va a quedar 2 más menos 4, a ver, no, raíz de, no, 2 más menos 6, y me va a quedar 8 partido 2 y menos 4 partido 2. Entonces, me va a quedar estas raíces que están acá, que son 4 y menos 2. Entonces, tengo los valores propios, ya tengo la mitad de la pega hecha para resolver el problema, y ahora solamente me falta encontrar los vectores propios. Entonces, calculamos los vectores propios. Los vectores propios son los que me cumplen la ecuación que había dicho delante, que es esta, donde va a estar asociado el valor propio correspondiente. Por ejemplo, si tomo, delante era 4 y menos 2, veamos qué vector propio está asociado a 4. Entonces, lo pongo como en la ecuación y me dirijo a resolver esto. Entonces, esto es lo mismo que multiplicar S1 va a ser por B1, S3 por B2, entonces me va a quedar esto, y esta segunda me va a entregar esta otra. De aquí, bueno, ahora vamos a resolverlo para obtener quién es el vector. De aquí yo simplemente puedo pasar el B1 hacia el otro lado, y me va a quedar 3B2 igual a 3B1, por lo tanto B1 va a ser igual a B2. Y lo mismo voy a obtener desde este otro lado. El B2 lo paso restando, y me va a quedar 3B1 es igual a 3B2, por lo tanto B1 igual a B2. Por lo tanto, el vector propio asociado va a ser de esta forma, B1, B1 o B2, B2. Ahora quizás le suena raro pensar que no nos dé un solo vector, sino que nos dé algo que es libre, que al final nos queda una variable libre. Pero esto es súper normal y esto es lo que tiene que pasar, porque el hecho de que cuando yo tengo un vector propio, no es solamente el vector el que va a hacer sufrir una transformación de ese tipo, sino que es todas sus ponderaciones, realmente. ¿Y por qué pasa esto? Porque, por ejemplo, si ustedes consideran, como algebraicamente, el b lo multiplican por un alfa, ese alfa va a continuar acá adentro, como que puedo entrar y sacar, y el 4 va a seguir ahí. O sea, realmente es como que tiene sentido pensar que las ponderaciones de un vector propio va a seguir siendo vector propio. Pero, bueno, son
tan como lo que queremos ver ahora. Así que mejor continuamos. Entonces, obtenemos que tiene esta forma. Entonces, yo realmente puedo coger el valor que yo quiera para B1. En principio, yo sé que son como una ponderación de B1. Ese es el vector propio, entonces simplemente tomo 1,1. Entonces, hago eso. Y tengo el vector propio asociado a 4. Ahora, quiero ver el vector propio asociado a lambda igual menos 2. Tomo lambda igual menos 2. Considero un vector W. Aplico la matriz y exijo que sea igual a menos 2 por el vector. Porque menos 2 es el valor propio. De aquí voy a sacar esta ecuación y esta ecuación, que si notan, es muy parecido a lo que tenía antes. Yo acá puedo pasar el W2 hacia allá y obtener W1 igual a menos W2. Acá también, y obtener que W2 es igual a menos W1. Entonces, puedo simplemente tomar W igual 1 menos 1, o puedo, cualquier ponderación de ese vector en realidad. Como que uno tiene esa libertad. Entonces, ya que tengo los valores propios y vectores propios, puedo reemplazar en lo que había despejado antes, la parte C, que es esto, y decir que, bueno, la solución es de la forma esta, y en este caso específico, al reemplazar, voy a obtener una constante C1, E al valor propio 1, T por el vector propio 1 más una constante 2, la exponencial, al segundo valor propio, que es menos 2, por T, y este que es el segundo vector propio, que lo despejamos aquí recién, y obtengo esto. Ahora, escrito no vectorialmente, es lo mismo que decir que x es igual a C1 e a la 4t, porque está multiplicado por 1, más C2 e a la menos 2t, y que y es... esa C1 me queda en minúscula, la cambien. Pero ya, C1 e a la 4t, y aquí es un menos. ¿Por qué es un menos? Porque en el segundo vector propio está este menos 1. Entonces, ese menos es este menos que está acá. Y bueno, y eso. Esa es la solución. Entonces ahí solucionamos ese problema. ¿Alguna duda? ¿Por qué me daba 1 menos lambda? C1 y C2 son iguales. Ya, hay dos preguntas. Ya, la primera es, claro, sí. Ese C1 es el mismo. Y este C2 también es el mismo. Para ambos. Porque lo que se cumple realmente es esto. Entonces, eso es lo que se tiene que cumplir. La otra pregunta era algo determinante. A ver, espera, ¿que había alguien antes? ¿Por qué me daba 1 menos lambda? ¿Dónde me da 1 menos lambda? Pucha, no sé dónde está lo del 1 menos lambda, pero alguien preguntó por qué esta constante no se come este signo, creo. Y es porque tengo que considerar que esa constante, yo podría considerar esa constante como un menos 1, pero eso al final me cambiaría este signo de acá también. Porque como esas constantes tienen que ser la misma, eso va a suceder. Y eso es lo que sucede. Realmente eso también lo puedo haber hecho antes porque yo podría considerar el vector propio como menos este vector y tener acá un menos y acá un más.
y ahí hubiera cambiado, pero hubiese sido lo mismo. Entonces, por eso es importante tener en mente que estas constantes son la misma. Ya. Alguien me pregunta un poco lo del determinante y otro como que lo planteé. Ya, ok. Veamos primero. Ya vamos desde cómo barramos toda la P2. Ya. Vimos que para una matriz diagonalizable tengo una solución que tiene una forma muy como agradable porque se parece mucho a lo que veíamos antes, que es una combinación lineal de exponenciales, ahora que tienen a los valores propios arriba, y además están ponderados por o sea, ponderan más bien a los vectores propios. Entonces, basado en eso, y sabiendo que esta matriz es diagonalizable, quiero encontrar los valores propios y vectores propios de esta matriz. Ahora, a mí me interesa, o sea, igual es algo más de lineal, no sé si sea como tan, pero a mí me interesa encontrar esto, lambda por v. Y esto significa que se cumple esta ecuación, a menos i lambda por v igual 0. Pero yo quiero que esto se cumpla para un lambda A. La matriz A es diagonalizable porque es simétrica. Cuando son simétricas son diagonalizables. A mí me interesa resolver esta ecuación para un v o lambda, en particular para un v que sea diferente de 0. Entonces, que esta ecuación se cumpla para un v diferente de 0 es equivalente a que el determinante de esto sea 0. ¿Ya? Eso es porque el determinante lo que me entrega es la biyectividad de la matriz. Porque si hay más de un punto al que yo envíe el 0, significa que el kernel es más que solo el 0. O sea, y eso se puede hacer como de muchas formas, como núcleo imagen, ¿no? Cosas como lo pueden ver o visualizar. Pero el asunto es que si esta matriz envía a alguien más al 0, entonces no es biyectiva. O sea, en particular no es inyectiva, porque ya envía 2 al 0. Como que ahí ya se rompe. Entonces, eso. O sea, enviar a alguien al 0, que no sea el 0, significa tener determinante 0. Entonces, yo, dado que tengo determinante 0, puedo encontrar una ecuación para ese lambda. Como de una manera práctica, eso es lo que estoy haciendo. Entonces, hago eso. ¿Qué condiciones nos dicen que una matriz es diagonalizable? Bueno, ser simétrica es una. No recuerdo muy bien otras. Voy a buscar. O sea, para el otro auxiliar, quizás como podría tratarse un poco de eso. Pero al principio no recuerdo muy bien. Sé que hay como implicancias, en todo caso. Cosas que te aseguran que es así. No sé si que no tenga 0 en la diagonal principal es suficiente o necesario. No estoy muy seguro. Pero ya, bueno, teniendo los valores propios, que los calculo como las raíces de este polinomio, veo el sistema que me generan para los vectores, porque sé que los vectores asociados a un valor propio cumplen esta ecuación. Entonces, yo al imponer esa ecuación, puedo obtener una forma explícita para los vectores, viendo el sistema de ecuaciones que genera esto. Entonces, veo la primera fila, me va a dar este sistema, la segunda fila, este sistema. De ahí obtengo que mi valor propio es así, B1, B1, donde B1 realmente es libre, yo lo puedo coger como quiera, entonces voy a coger 1 porque el 1 es bacán, pudieron haber cogido 2, 3, 4, eso, pudieron haberlo hecho, sí, o sea, no 0 porque me queda el 0, 0 y eso ya no. Y hago lo mismo para lambda igual menos 2,
Y bueno, ya que tengo los vectores propios y valores propios, saco la solución explícita. Y eso es lo que hago. ¿Cuáles eran los vectores propios? Pucha, estamos confundidos con lineal. Sí, lineal encuentro que como que uno, cuando pasa igual lineal, uno aprende mucho como en los ramos posteriores a trabajar bien con eso, sobre todo en Opti. En Opti cuando tomen Opti va harto lineal como uno la pelea. Ya los vectores propios los calculamos usando esta ecuación, porque sabemos que los vectores propios cumplen eso. Entonces, por definición, imponemos, o sea, usamos los valores propios que ya los conocemos, impongo esta ecuación, y a partir de las ecuaciones que me surgen, porque al final van a salir ecuaciones para B, obtengo B. Y así lo despejé, que me salieron estas dos ecuaciones. Y con esas dos ecuaciones lo resolví. Y obtuve B. Y lo hice lo mismo para W, y obtuve W. Entonces eso responde la pregunta, Eduardo. Bueno, no sé, esperaré su respuesta. Bueno, ¿tienen alguna otra duda? ¿Algo más que pueda responder? ¿No? Parece que no. Ya bueno, me va a quedar de todas formas, o sea, 5 minutos, porque igual son las 7, entonces como esto dura 1 hora. ¿Quién tiene el control del miércoles? Espera, ¿qué control? Del próximo miércoles. O sea, realmente no conozco muy bien, pero debería entrar como a menos esto. O sea, no estoy seguro, no, realmente no. Me imagino que entrará esto. Como que yo siento totalmente que el profe mañana es martes, mañana irá a pasar más o menos la materia que rodea esto. Como que siento que quedó muy al borde, y tan al borde que como que no sabía qué ser auxiliar, de qué hacerla. Así que terminé planteando esto y resolviendo esto de acá. Entonces yo siento que a ver, va a haber un curso. Veamos. Edo, calendario, no hay eventos. Rayos. Foro. Bueno, a ver, calendario. A ver, aquí dice algo, parece. 24 de junio. Espera, ¿qué es para el 24? Ya, sí. O sea, por lo que dice el profe en este post, es el 24 de junio. Yo realmente creo que va a ser la materia que hagan probablemente mañana y el jueves, que entiendo que va a ser para resolver estos sistemas, porque no me hace mucho sentido que le hagan resolver algo numérico en un control, como que hasta la tarea ya. Yo siento que sería algo más o menos parecido a como a la P2 de acá, algo así. O sea, ya sería quizás no homogénea, así como con algo. Pero tampoco sé qué tan atrasada están las otras secciones. Si la otra vez no entró coeficientes determinados porque para la fecha original que estaba puesto el control, había una sección que no lo había visto. Entonces, vamos a dejar de hablar si esto ya no es conversación. Pero no estoy muy seguro. Yo creo que va a ser más o menos eso.